Buen día, soy el patrullero Nishoel Pérez Acevedo de la Sección de Tránsito y Transporte de Bogotá. El día de hoy voy a hablar sobre algunos términos de la materia formulación de proyectos de la profesora Greta. ¿Qué es estadística? Podría definirse como la ciencia que se encarga de recopilar los datos con el fin de reducir las características de un objeto. Ramas de la estadística. Estas se dividen en dos: descriptiva y inferencial. La descriptiva, esta clase se basa en una recolección y descripción y resumir los datos, pero no se puede realizar una generalización con los datos obtenidos. Inferencial. De manera contraria a la anterior, esta clase de estadística a partir de los datos puede realizar conclusiones y predicciones que incluyan a toda la población. ¿Qué es una población? Es un conjunto de datos, personas, elementos que tienen una o más características en común. ¿Qué es una muestra? Se enfoca en un subconjunto de datos o población las cuales se organizan de acuerdo a los procedimientos estadísticos. ¿Qué es una variable? Es una característica que se puede dudar y tener diferentes valores los cuales se pueden medir. ¿Qué son medidas de tendencia central? Estas medidas resumen en un solo valor todo un conjunto de valores. Hay diferentes tipos de medidas. La primera es la medida aritmética. Corresponde a la suma de un conjunto de datos, el cual es dividida el número total de dichos datos. Medida ponderada. Es la medida que es apropiada cuando un conjunto tiene datos y cada uno de ellos tiene una importancia relativa respecto a los demás. Medida geométrica. Esta medida es realizada para calcular el crecimiento promedio de cada dato dado. Medida armónica. Esta medida da cantidad finita y se utiliza para promediar velocidades. Mediana. Es la representación central del valor de un conjunto de datos ordenados. Moda. Es el valor con mayor frecuencia en una de las distribuciones de los datos. ¿Qué son medidas de dispersión? Estas medidas nos muestran la variable que puede ser una distribución indicada por medio de un número si la variable está muy alejada de la medida. Segundo, cuadros y tablas para la representación de la información. ¿Qué es una tabla de distribución de frecuencia y cómo debe estar constituida? Esta tabla está basada en la agrupación de categorías, las cuales nos dicen el número de observaciones de cada una de ellas y están constituidas por la frecuencia absoluta, relativa, acumulada y realmente acumulada. Cuadro estadístico y partes esenciales. Nos permiten expresar de manera clara los datos. Sus partes son: título, es corto y claro. Columna de matriz, la columna principal del cuadro. Contenido, acá van todos los valores y procedimientos. Fuente, es donde sacamos los datos del autor. Nota preliminar, es la información general. Nota del pie, aquí aclaramos toda la información del cuadro. ¿Qué es la recolección de los datos? Es todo un conjunto de técnicas y herramientas para poder recoger toda la información. ¿Qué y cuáles son las fuentes de información? Son toda clase de documentos que nos brindan la información para poder generar los conocimientos suficientes para dicha investigación. Existen dos clases. Las primarias son entrevistas, noticias, documentos originales. Las secundarias son enciclopedias, bibliografías, tesis. ¿Qué es la observación? Esta observación se centra en diferentes tipos como lo son la observación científica. Esta está supervisada y controlada para evitar algún error o confusiones. Observación no participante y la participante. ¿Qué es la documentación? Es la única forma de recopilación de la información. ¿Qué es una entrevista? ¿En qué consiste y cuáles son sus recomendaciones para realizarla? Es un conjunto de preguntas y evaluación que se hace al individuo.
Se recomienda siempre pedir la autorización para poder para poder ejecutar al evaluado. ¿En qué consiste un cuestionario? ¿Qué preguntas se deben realizar para obtener la información? Es la proyección de una serie de preguntas muy bien redactadas, de acuerdo al tema a investigar para poder recolectar toda la información necesaria. Los tipos de preguntas son las inciertas, preguntas cerradas, abiertas o mixtas. Gracias.